Bueno, senador, le comento, estamos acá con Gerardo Gamarra, él va a ser el apartado técnico, y con Diana Alfonso, que conmigo, Hola, Diana. Lautaro, somos parte de ALAI, una agencia latinoamericana. En un nombre equívoco, no somos exactamente una agencia, como le comentaba, la entrevista es más bien para un formato revista, un poco más analítico, en profundidad, así que puede darle todo el vuelo conceptual que quiera. ¿Cuánto tiempo nos toma esta conversación? Pónganos usted el límite, digamos. Habíamos pensado 40, 50 minutos idealmente, pero lo podemos ajustar. Eso me parece muy bien. 40, Perfecto. 50 está bien. Bien. Bueno, lo vamos a grabar también para usarlo para los canales de distribución. Y tenemos ¿Cómo ahí no? tres bloquecitos. Balance de los 100 días, paz total e integración. Esa es más o menos la idea. Bien. Gera, ¿podemos empezar? Sí, por mí cuando quieran. A ver, Gerardo. perfecto. Ok. Bueno, senador, los primeros 100 días del gobierno del Pacto Histórico muestran un gobierno evidentemente con mucha iniciativa, casi hiperkinético, una imagen que contrasta un poco quizás con la de otros gobiernos de la llamada segunda ola progresista. Le queríamos preguntar a qué se debe este impulso inicial tan notable y, en todo caso, cuál es su primer balance de estos 100 días de gobierno del Pacto Histórico. Bueno, llevábamos 200 años sin un gobierno progresista en Colombia, así que hemos salido con toda la fuerza y la energía a hacer realidad los planteamientos, el programa, la visión que tenemos de país. Eh, Hay que decir que en estos 100 días hemos puesto las bases, los pilares de una buena parte de esos cambios que queremos, no de todos los cambios. Están pendientes varios de los capítulos esenciales de nuestro programa, pero algunos de los temas que son sustanciales sí han quedado no solamente explícitos en la opinión, sino convertidos ya algunos en leyes, en cambios legislativos, en políticas públicas y en hechos políticos. Y concretamente me refiero, pues, en primer lugar a la conformación del propio gobierno. Es un gobierno pluralista, de coalición, tanto en términos políticos como sociales. Es el primer gobierno, yo no creo en esto ser exagerado ni temerario en decir que tiene una participación de figuras que vienen del movimiento popular, no solamente en tal proporción, sino con tanta significación de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, del movimiento sindical, de las organizaciones de derechos humanos, de los movimientos de paz, en fin. Tenemos un gobierno en el cual hay una clara presencia también en determinadas carteras y agencias que son fundamentales para estos fines. Eh, un gobierno que mezcla una importante participación del pacto histórico y de las corrientes políticas progresistas con la presencia de sectores liberales e incluso conservadores eh, que tienen pues en este momento un trabajo que yo diría es armónico. También la conformación de unas mayorías en el Congreso, que tienen esas mismas características. Se me olvidó decir que en el caso del gobierno y también del Senado de la República hay una conformación paritaria eh, de las responsabilidades. Mujeres y hombres ocupan el 50% en ambos casos de los cargos o de las curules. El la bancada nuestra ha logrado en poco tiempo, como lo decía, aprobar una serie de leyes que son importantes. En segundo lugar, hemos puesto las bases de lo que hemos llamado la paz total, como una política esencial, como uno de los ejes políticos de este gobierno. Y eso tiene que ver con una concepción distinta, mucho más inclusiva, que tiene elementos que no solamente se restringen a la negociación con grupos armados para lograr la paz, que en Colombia es una
condición indispensable para avanzar en otros terrenos. Y al lado de esa visión de paz total, también de una política que cambia la añeja doctrina de seguridad nacional en Colombia y que la reemplaza por el concepto de seguridad humana, que son cambios en la concepción de orden público, de defensa nacional, de atención de la protesta social, de la conformación de las fuerzas militares y de policía. Una política de equidad social que está planteada fundamentalmente en la reforma tributaria que hemos hecho aprobar, que es la primera en la historia. Me disculpan que tenga que reiterar esta afirmación, esta concepción de primera vez en la historia, porque así es. La primera reforma tributaria que responde al principio constitucional de progresividad en los tributos, es decir, que los sectores más pudientes, las personas, pero también las empresas, los capitales más poderosos, son los que tienen que contribuir de la manera más significativa y proporcional a los impuestos. Impuestos que van a ser destinados, por supuesto, a el bienestar, a las políticas sociales, en fin. Igualmente, en este campo de la equidad, debo resaltar el surgimiento ya de la propuesta del Ministerio de la Equidad, que va a ser liderado por nuestra vicepresidente o vicepresidenta Francia Márquez, que es un ministerio que estará consagrado a la economía del cuidado y también a el surgimiento de un sistema del cuidado, que tiene que ver con los derechos a la equidad de la mujer, de los jóvenes y de las poblaciones étnicas que han sido tradicionalmente discriminadas, entre otros. Podría enunciar también la transición energética, que es un tema sin lugar a dudas altamente polémico y que tiene que ver con el medio ambiente, nuestra nueva concepción sobre el problema del narcotráfico, lo que estamos señalando en materia de una nueva política internacional y muchos otros aspectos que me tomaría pues un, digamos, tiempo considerable explicar. Pero en todos esos campos, más que palabras, declaraciones, ideas, propuestas, lo que tenemos ya son hechos políticos. Y menciono y resalto antes de terminar con esta respuesta un poco larga, la reforma rural integral, que es sin lugar a dudas la base de cualquier otro cambio en materia de paz, en materia de equidad entre el mundo urbano y el mundo rural, y que ha sido comenzado con una serie de instrumentos distintos, entre ellos un pacto que ha suscitado mucha polémica, que es nuestro acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos, que son ni más ni menos que los terratenientes eh, más poderosos del país. Detentan 37 millones de hectáreas de las 144 que tiene Colombia y de las que son cultivables, que son una proporción casi menor. Bueno, casi de ese tenor, 40 millones. Ahí tenemos 20 que son propias para el cultivo y de esas 20 los ganaderos tienen una muy buena parte. Entonces, el gobierno ha tomado la decisión de comprar tierras, eh, tierras que reúnan unas condiciones, distribuirlas entre el campesinado que no tiene tierras o que tiene muy pocas entre los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, siempre y cuando esas tierras sean fértiles, siempre y cuando esas tierras estén exentas de cualquier litigio jurídico y que no tengan un pasado dudoso, es decir, que no hayan sido usurpadas y menos usurpadas por la vía de la violencia. Entonces allí también hay otra vertiente importante de los cambios que estamos introduciendo. Muy bien, senador. Y considerando esa serie de reformas, la tributaria, la nueva política agraria, la reforma política incluso, quisiera preguntarle también en términos comparativos, porque esta segunda oleada progresista y también la primera en América Latina tenía en general como horizonte un proceso refundacional de los estados, incluso reconstituyente. La pregunta puntualmente es, ¿la Carta Magna vigente en Colombia pone algún tipo de límite, algún tipo de corset a estas reformas que están en curso o no necesariamente va a suceder así? En términos generales, no.
porque estamos avanzando en reformas que hacen realidad la Constitución del 91, una Constitución que fue el resultado, como muchas otras lo han sido en Colombia, de un pacto de paz, otro acuerdo incumplido en la historia de nuestro país. Pero como es propio de las democracias y los estados de derecho, aquellos aspectos de nuestras políticas que no tengan o que digamos desborden la Constitución serán tramitados por la vía legal y constitucional también, que es el propio Congreso, que tiene funciones constituyentes. Pero digamos que en términos generales, contrario a lo que se había vaticinado por los sectores de extrema derecha y otros alarmistas, este gobierno ha respetado de manera irrestricta la Constitución. Es más, debo decir que nunca en la historia del país la oposición política había tenido tantas garantías, ¿no? Garantías en sus derechos políticos, en su seguridad, en la posibilidad de expresar ampliamente cuáles son sus críticas, opiniones, visiones, algunas de ellas recogidas por el gobierno, otras no. Eh, en la movilización ha habido, si no estoy mal, 3 grandes jornadas, grandes, digo, en términos del despliegue que se ha hecho, pero bueno, no voy a hacer aquí política oficial en esta materia, pero se han movilizado y han estado en las calles los opositores, eh, igual en el debate en el Congreso y en todas las instancias. Así que hemos sido muy cuidadosos en no transgredir, violentar la Constitución ni las leyes, ¿no? Se podrá decir que se han cometido equivocaciones, errores, y estamos dispuestos a discutir eso o aceptarlo cuando es el caso, pero en lo que a mi modo de ver es clara la afirmación es en que el presidente Petro, el gobierno, el Congreso ha respetado el orden constitucional legal. ¿Qué tal, senador? Habla con Diana Alfonso desde la Argentina. Un gusto hablar con usted. Eh, Gracias. Le quisiéramos hacer la siguiente pregunta, esto respecto a lo que acaba de decir sobre los retos mismos en la configuración de la paz, dónde están los sectores. Habla usted, por ejemplo, de los sectores propietarios, poseedores de la tierra, ¿no? Y todo lo que eso implica, incluso en los términos del derecho colombiano, que son sendos vacíos. Respecto a esto, quisiéramos centrarnos en este caso en la paz total, que entendemos fue una de las premisas más importantes también de su campaña posterior a través de su plataforma Vamos por los Derechos. Han hecho una campaña internacional muy interesante al respecto. Quisiéramos, sin embargo, preguntarle a usted, ya ha entregado el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿qué balance preliminar tiene sobre el proceso, sus resultados y las limitaciones que se pueden encontrar allí? Estamos hablando del informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, en primer lugar, señalar que en un tiempo relativamente breve, la Comisión de la Verdad, que fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre lo que eran la guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano, pues esa comisión ha rendido un informe que es un documento voluminoso. eh, y digo, no tanto por la extensión que tiene, porque son varios tomos, sino también por el trabajo que encierra o contiene, que son, si no me equivoco, cerca de 30.000 testimonios que han sido entregados eh, y numerosísimas fuentes documentales, confrontación con bancos de datos, en fin. Así que creo yo que es un informe muy serio que hay que estudiar y que hay que discutir y que parte de premisas que creo que han sido premisas democráticas. La conformación de la comisión ha sido plural, los debates que ha tenido en su seno y el informe que presenta recoge memorias, relatos, testimonios de muchos sectores desde la perspectiva de su experiencia y su vivencia del conflicto armado y de las violencias. Es un informe que entra a analizar seriamente lo que han sido
estas ya prolongadas décadas, 6 décadas de conflicto armado, cuáles son sus raíces desde el punto de vista social, económico, me refiero al conflicto, pero también a otras formas de violencia. ¿Por qué se ha sostenido en el tiempo esa violencia? ¿Por qué ha sido tan continua? ¿Cuáles han sido sus efectos, sus nefastos efectos sobre la sociedad colombiana? Y por supuesto, ¿cuáles deben ser las recomendaciones, los puntos hacia los cuales se debiera orientar el Estado, la sociedad, las propias víctimas para lograr transformar esa situación de la que da cuenta el informe, apuntando a lo que se ha llamado el principio de la garantía de no repetición de la violencia? Así que es un muy buen informe. Yo creo que podemos darnos por contentos, no satisfechos, pero sí contentos con el informe. Y digo que no satisfechos porque el conflicto ha continuado en Colombia. El conflicto armado no ha finiquitado. Hay otra gran dimensión de ese conflicto que está dada por la confrontación con otra guerrilla que también tiene una historia larga, el Ejército de Liberación Nacional, que ha continuado después del 2016. Es decir, a ese informe, para no entrar en detalles y honduras, le faltaría un capítulo que abarca del 2016, fecha hasta la cual va su mandato de la comisión, hasta el presente. Es decir, ya tenemos ahí un faltante de 6 años que habría que entrar a discutir. Pero también, pues, hay otros asuntos que habría que analizar allí en torno a numerosos aspectos de la violencia. Ahora, se podrá decir, pero bueno, en Colombia, ¿por qué tantos informes? ¿Por qué tantas comisiones? ¿Por qué si tienen una jurisdicción que no existe tal vez en ninguna otra parte del mundo, se le quiere agregar más ingredientes a esto? Bueno, porque sencillamente son 60 años de violencias y 60 años de víctimas, 10 millones de víctimas, eh, e innumerables episodios que todavía falta esclarecer, por supuesto. Así que este informe es una base importante, enriquece también otros documentos que se han hecho de otras comisiones de la verdad que han funcionado en Colombia, pero sin lugar a dudas seguirá siendo parte de un proceso de esclarecimiento que tendrá otros capítulos muy seguramente en el futuro inmediato, y de eso hace parte, por supuesto, también la concepción de la paz total. Sobre este punto, en relación al paradigma de la paz en Colombia, ¿no? Y sobre todo al proceso de paz 2015, 2016, sobre todo, se suscitaron múltiples debates, sobre todo para las garantías de quienes estaban dialogando y construyendo la paz, quienes estaban desmontando el uso de las armas. La pregunta es, de cara a los retos de la actualidad, a los retos del mismo pacto, en su diálogo, por ejemplo, con la guerrilla del ELN que usted bien comentaba, o con lo que se ha llamado la prensa, pues, eh, más de derechas colombiana llama los residuos de las FARC, ¿no? Que es un término, de hecho, bastante polémico, diríamos las disidencias, etcétera. La pregunta es, ¿cómo ve usted la transformación de ese paradigma de diálogos respecto a la coyuntura actual? Bueno, pues primero decir que tenemos un muy importante acumulado en Colombia de experiencias y de hechos que han sido el resultado de esta lucha por la paz que ha dado la sociedad colombiana durante tantas décadas. Así que no nos podemos quejar en torno a que no haya referentes. Los procesos de paz han dejado toda clase de experiencias, acuerdos, leyes, disposiciones constitucionales, y un movimiento de paz que también es pues muy plural y que tiene una presencia muy importante en la vida política y social. Pero dicho todo eso, aquí hay que tomar en consideración nuevas circunstancias. Bueno, la primera de ellas es que cada organización con la que se hace un acuerdo de paz es distinta. No se le puede aplicar el mismo formato ni modelo, y creo que en eso se ha cometido un error en Colombia, o
una equivocación. En algunos gobiernos se ha pretendido aplicarle a las organizaciones el mismo modelo, que básicamente es el modelo de lo que se llama el DDR, es decir, la desmovilización, el desarme, la reinserción o reincorporación de combatientes sin tomar en consideración las circunstancias históricas, sociales, sociológicas, de las cuales pues ha brotado uno u otro aspecto de este conflicto. Así que habrá que hacer el esfuerzo, es un deber hacer el esfuerzo por entender la especificidad de cada grupo, sin perder de vista que hay ese referente en el pasado. Pero en segundo lugar, estamos en un mundo que está enfrentando situaciones también distintas. Lo que ha ocurrido en estos últimos años, en el siglo XXI y particularmente en esta última etapa, eh, es que asistimos a varios nuevos contextos de las guerras, ¿no? Uno de ellos es que vemos con mucha preocupación el contexto internacional de los conflictos armados, que cada vez apuntan más a eh, el peligro de una confrontación nuclear, hay que decirlo así, porque es una realidad, eso lo está mostrando el actual contexto, pero también otra realidad es la privatización de las guerras, el hecho de que cada vez los conflictos y las violencias se encadenen unos con otros eh, y aparezcan aparentemente eh, borradas las fronteras entre los conflictos que hay. Igualmente el hecho de que el narcotráfico se ha convertido en un problema transnacional en América Latina, ¿no? Eso lo dijo, por ejemplo, la reunión ahora reciente del Grupo de Puebla en Colombia. Una conclusión muy clara sobre el hecho de que los países latinoamericanos, y ya no solamente Colombia, Perú, Bolivia, México, sino el conjunto de nuestra región, afronta el problema del narcotráfico como un problema transnacional. Yo diría como un problema global, que es lo que ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro ya en varios escenarios internacionales, y frente a lo cual requerimos también una salida distinta. Entonces, todos esos factores integran una respuesta diferente, o por lo menos una respuesta que integra unas experiencias del pasado, pero también el análisis y las soluciones del presente. Para terminar este bloque de paz total y cerrando un poco con su propia conclusión, ¿se van a abrir canales de diálogo, de negociación con grupos paramilitares o narcotraficantes? Le hago esta pregunta porque durante la campaña presidencial Gustavo Petro fue muy taxativo respecto a los grupos narcotraficantes, ¿no? No son actores políticos, dijo reiteradamente, pero hace poco también hizo un llamado a Salvatore Mancuso, que recibió una respuesta inmediata. ¿Cómo disociar, ¿no? Un elemento del otro? Entonces, la pregunta es esa, ¿va a haber diálogo con paramilitares y narcotraficantes? Bueno, la ley que acaba de aprobar nuestro Congreso, la ley de paz total, está incorporada a una ley que se vota cada 4 años y que actualiza la política de paz, tiene un número, la 418 del 97, ha dejado clara esa distinción. Hay un bloque muy claramente determinado, definido, de procesos de diálogo, negociación y acuerdo que tienen carácter político. Y eso se hace con organizaciones que responden a unas características muy claras, es decir, que son organizaciones políticas, organizaciones que tienen un programa, que durante todo el tiempo de su existencia han proclamado que se han levantado en armas contra el establecimiento político, que quieren un cambio de sistema o de modelo económico, social y político, y cuyas actuaciones dan cuenta precisamente de esa condición insurgente. Bueno, con esas organizaciones, el modelo de tratamiento es un modelo de negociación política. ¿Eso qué significa? Significa que dos partes se sientan en una mesa a través de sus delegaciones plenipotenciarias y definen una agenda, toman unas decisiones o acuerdan unos puntos
que posteriormente se materializan en uno o varios acuerdos y que posteriormente implican que la organización que estaba en armas pasa a ser una organización política, como ha ocurrido varias veces en la historia del país. Ahora, hay otro bloque de grupos a los cuales se les va a dar otro tratamiento que está claramente diferenciado y en lo cual no debe haber confusiones, que son los grupos o las estructuras que giran exclusivamente en torno a economías ilícitas que llamamos de alto impacto, como cuáles, como el narcotráfico y la minería ilegal, para mencionar dos de esas grandes economías, y cuya razón de ser, cuya existencia gira en torno a obtener o capturar rentas ilegales para el beneficio de los integrantes de esas organizaciones. Bueno, con esas organizaciones no hay una negociación del modelo económico, político y social, ni se van a convertir en organizaciones políticas porque no ha sido, es el fin de su surgimiento, sino más bien un tratamiento jurídico-social. ¿Eso qué significa? Pues un tránsito a la vida legal del país, de sus integrantes, a través de un marco o un modelo de justicia. ¿Cuál es? Es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Qué tipo de beneficios se pueden dar? ¿Sobre qué condiciones? ¿Cómo se desmantelan esas organizaciones? Ese es un tema, pero el segundo tema, por supuesto que no es menor, es cómo trata el Estado las poblaciones en las que estos grupos han tenido control, influencia, dominio. Y ahí tiene que haber una política social del gobierno. No se puede criminalizar a las poblaciones que han soportado ya el control de estos grupos. Más bien lo que tiene que hacer el gobierno ahí, como en los otros casos, es hacer una presencia social, en proveer servicios, derechos, garantizar la vida, la integridad, el bienestar de la población. Entonces, por eso llamamos a ese proceso también un proceso social o que tiene un componente social. Eh, y ahora bien, dentro de esos grupos, claro que están las organizaciones paramilitares y narcotraficantes y se les dará el tratamiento que corresponde a cada una. No sería la primera vez en la historia del país, ya hay una larga experiencia en esta materia, pero lo nuevo es que se haría simultáneamente. La búsqueda es global y simultánea, lo cual no deja de generar, obviamente, muchas dificultades. Muy bien, senador. Ahora quisiéramos llevarlo un poquito más al escenario latinoamericano y caribeño, pero también en sintonía con el bloque y las preguntas y sus respuestas anteriores. Considerando su carácter de defensor de la paz, su enorme formación en materia de derechos humanos, le queremos preguntar cómo analiza dos fenómenos ya regionales, no solamente colombianos. El fortalecimiento de nuevas derechas, derechas emergentes o grupos ultrarreaccionarios, y también esta especie de paramilitarización de la vida social que en algún momento quizás identificamos en Colombia, en algunos países centroamericanos, y que hoy es prácticamente una especie de lugar común en casi todos los países de América Latina y el Caribe. ¿Cómo usted analiza ese escenario de derechización? Y también cómo podemos pensar o cómo pensaría usted el enfrentar con medidas democráticas a grupos y sectores que son precisamente no democráticos. ¿Cómo analiza esos fenómenos? Bueno, lo primero decir que eh, esas expresiones de derecha y sobre todo de derecha extrema, efectivamente las estamos viendo en el continente, como en todo el resto del planeta, eh, en países en los cuales han llegado a ser gobierno, comenzando por Estados Unidos, y que tienen pues unas identidades ideológicas y políticas que responden a dinámicas también muy concretas. Eh, son respuestas desde determinados sectores de la sociedad a las crisis que está afrontando simultáneamente el planeta y el sistema, ¿no? Y que a través de determinado tipo de plataformas políticas
o de disfrazar sus intenciones a través de determinadas plataformas políticas, consiguen tener una influencia. Digamos que en este momento estamos ante una situación en la cual el péndulo ha ido más bien hacia el otro lado. Es decir, estamos asistiendo no digamos, a la hegemonía o a la entronización de gobiernos de extrema derecha, y con eso no quiero decir que no los haya, eh, pero fundamentalmente estamos asistiendo a un auge de las corrientes progresistas, sociales, eh, que han ido ganando un espacio muy importante en el continente. Ahora, aquí pues hay una gran disputa de carácter político, ideológico, social, eh, pero creo yo que debemos hacer un énfasis importante desde el lado de las fuerzas progresistas, y es ratificar nuestro compromiso con la democracia, con las instituciones democráticas, con los procedimientos democráticos, ¿no? Eh, Al máximo, digamos, entendida esa defensa de la democracia no como una defensa de la democracia formal, que se restringe solamente al cumplimiento de cierto tipo de rituales en la sociedad, de rituales políticos, sino a la ampliación de la participación decisoria, vinculante del mayor número de sectores y al respeto de esa participación. Lo digo porque es muy propio de la extrema derecha ahora el hábito de que si se pierden las elecciones, que son pues dentro de todos estos procedimientos tal vez los que son más definitorios, pues inmediatamente a salir a desconocer esos resultados. Es lo que hemos visto en Estados Unidos, es lo que estamos viendo ahora en Brasil y en otros países. En Colombia se hizo el intento, pero no se pudo. Entonces, creemos que esa discusión sobre la democracia, sus alcances, su profundidad es fundamental hoy. Y todos sus aspectos. Por ejemplo, el asunto de la justicia y la justicia con relación a líderes o personas que ejercen un liderazgo político. Bueno, hemos estado analizando lo que se ha llamado el lawfare, es decir, momentos en los cuales el Poder Judicial es utilizado para determinadas causas políticas y concretamente, en este caso, contra liderazgos progresistas. Aquí tal vez tengo que nombrar por lo reciente del episodio el caso de Lula da Silva, que luego de afrontar un proceso muy largo, pues ha sido no solamente rehabilitado por la justicia, sino que hoy triunfa en unas elecciones. O también en la discusión sobre los medios de comunicación, sobre la hegemonía en materia informativa. Y allí yo creo que también la posición debe ser la misma. Respeto de la democracia, respeto de la libertad de información, pero no solamente para las grandes compañías que puedan llegar a monopolizar las comunicaciones, sino para todos y todas. Aquí necesitamos que la comunicación sea verdaderamente libre y verdaderamente que se respete la libertad de expresión, de opinión y de información para que se obtenga pues un debate democrático y una deliberación democrática sana. Y en tercer lugar, mencionaría el problema de la protesta social, del derecho que tienen los ciudadanos y la ciudadanía a ejercer pacíficamente su inconformidad política. En Colombia se ha despertado una gran discusión porque nuestro presidente ha dicho que los jóvenes, las y los jóvenes que han sido arbitrariamente judicializados por haber participado en lo que se ha llamado el estallido social en Colombia, deben ser puestos en libertad. No. Y este es un gran debate, porque algunos dicen que quienes ejercen la violencia, quienes son los nuevos terroristas, lo pongo de la manera más cruda porque así está el debate hoy, no pueden ser objeto de ninguna clase de prerrogativa judicial. Y lo que nosotros exigimos
No es que haya una impunidad frente a hechos de violencia, sino que se respete el derecho que tienen las y los ciudadanos de ejercer la movilización, especialmente de aquellos sectores juveniles que tienen todas las razones válidas para poder salir a las calles y protestar. Y eso en un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, en cualquier circunstancia. Bueno, senador, para ir cerrando, por lo menos de mi parte, agradecerle un montón. Me ha faltado. Desde esta periferia latinoamericana, abrazamos entrañablemente su trabajo. Gracias, muy gentil. Quisiéramos hacer una pequeña consideración histórica. Esto se sale un poco del marco de la conversación y tal vez es un punto de retorno. Fue el debate suscitado con Darío Acevedo, o más bien contra Darío Acevedo, que fue muy interesante, sobre el lugar de la memoria histórica y sobre todo el lugar de la construcción de un relato oficial, ¿no? En este caso, la correlación de fuerzas nos acompaña y esto se lo digo porque ha habido una cierta individualización de las memorias colectivas, también de las víctimas, ¿no? Y falta, si se quiere, en nuestro propio vocabulario como colombianos, un reconocimiento de la historia de los bloques de unidad en nuestro país. Por ejemplo, hay cero noción, incluso para mi generación, de lo que fue la Unión Nacional de Oposición, a luchar, etcétera. La pregunta es cómo recomponer una memoria nacional, una memoria colectiva, la autoestima colectiva, si se quiere, a través de un diseño más pragmático de incluso del registro de la violencia, pero también del registro de la libertad, de la lucha, etcétera. Reafirmando, digamos, por la positiva la discusión contra Darío Acevedo y teniendo en cuenta que hoy la correlación de fuerzas nos acompaña, ¿cómo se plasma eso en la materialidad de un nuevo discurso de Estado después de 200 años de terrorismo de Estado? Esto también, digamos, y tal vez suene un poco poético. ¡Ay, se fue! Se fue. Ok, 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 pero se fue Iván. Ahí va. Nos desconectamos. Problema técnico. Ahí volvió. Entonces, eso, cómo reescribir una memoria más colectiva y después una parte B, si se quiere, tiene que ver también con esta cuestión de la memoria. em, ¿Qué es lo que le decimos a la militancia del pacto histórico que está esperanzada en que este realmente es el gobierno de la vida? Va a ser la primera coalición de izquierda que efectivamente logra este lugar, digamos, de ejercicio del poder desde el Estado. Hay que, creería yo que es necesaria como una afirmación de fe, pero bueno, ¿cuál es su lectura al respecto? Bueno, en primer asunto, efectivamente, en los pasados 4 años eh, del gobierno de Iván Duque sostuvimos una muy intensa polémica que incluso llegó a tener ribetes judiciales con el anterior director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien es el funcionario encargado, ni más ni menos, que de abrir todas las puertas, todas las posibilidades para la construcción de un relato histórico y de memoria democrático. Pues bien, eso fue lo que no ocurrió en esos 4 años. El anterior director del centro era una persona que había pregonado durante su vida académica un relato negacionista de la historia. En primer lugar, negacionista del conflicto armado colombiano, ni más ni menos. Es decir, era uno de los ideólogos de esta concepción que se impuso especialmente en los primeros, bueno, en los primeros 2 gobiernos, y correcto, de Álvaro Uribe. Y que partía de la idea de que en Colombia no se había presentado un conflicto armado, sino más bien una amenaza terrorista con relación al Estado. Bueno, esa discusión comenzó por ahí. Bueno, quien ejerce
la dirección del Centro de Memoria, pues lo primero que tiene que hacer es obviamente reconocer que hay un conflicto armado, porque la ley que crea el Centro de Memoria dice claramente que es un centro creado para hacer la memoria del conflicto armado, entre otros asuntos. Entonces allí ya hubo un choque muy fuerte, a tal punto que el señor Acevedo tuvo que maquillar un poco su primera convicción. Pero después vino otra discusión no menos seria, y es las víctimas, su relato, el respeto de los testimonios de las víctimas, de los documentos que aportan para la construcción de la verdad. Discusión que fue además derivando en cómo se va a crear el libreto del Museo Nacional de la Memoria Histórica, ni más ni menos. Es la institución que el Centro de Memoria tenía el deber y tiene el deber de poner en funcionamiento próximamente. Entonces, allí hubo otra muy fuerte confrontación porque el señor Acevedo quería sencillamente darle un formato a esa memoria de acuerdo a su predilección, a sus gustos, a sus inclinaciones. Él creía que, por ejemplo, eh, para mencionar algunos de los temas donde está la discusión, la desaparición forzada, los falsos positivos en Colombia, los crímenes de Estado, el desplazamiento forzado, eran asuntos que pues tenían que ser reflejados en el museo, pero sin aseveraciones que él consideraba inexactas o falaces, como por ejemplo que hacían parte de una política sistemática del Estado en materia pues de haber cometido crímenes como poder estatal. Bueno, ahí vino una muy seria confrontación porque se intentó eh, que la colección del museo, que estaba estructurada precisamente o compuesta precisamente con relatos de las víctimas, con los testimonios de las víctimas, fuera censurada. Y obviamente entonces en ese momento tuvimos que entablar una acción judicial y preservar la colección del museo. Una orden judicial, concretamente de la Jurisdicción Especial para la Paz, ordenándole al director del centro que no podía tocar ese patrimonio cultural, histórico, son los relatos de las víctimas y todo lo que ellas han aportado a la construcción del contenido del museo, por lo menos de la colección base del museo. Entonces allí hubo también una muy fuerte confrontación y afortunadamente se nos fueron 4 años, bueno, digo afortunadamente en un sentido y desafortunadamente en otro, porque digo afortunadamente en el sentido de que no pudo el señor Acevedo imponer ese relato que él quería, pero obviamente fueron 4 años que como en tantos otros campos fueron perdidos para la construcción de la memoria y ahora tenemos un chance, una oportunidad con este gobierno de que recuperemos el tiempo perdido, ¿no? Hemos dicho que este gobierno en parte se titula como el libro de Proust en busca del tiempo perdido, porque ahora vamos a recuperar todo lo que se perdió en esa materia y para eso el presidente ha designado ni más ni menos que a María Valencia Gaitán, que es la nieta del líder político liberal progresista asesinado a mediados del siglo pasado en Colombia. Muy bien. Bueno, digo, nieta, pero además una mujer muy claramente comprometida con la memoria y que tiene, pues obviamente, un currículo muy destacado en esta materia. Perdón. Muy bien, senador. No le queremos sacar mucho más tiempo. Sabemos que su agenda siempre debe ser medio apretada y ahora en tiempos gubernamentales un poco más álgida todavía. Realmente nos alegra mucho esta conversación cuando hablamos siempre también de la definición de América Latina y el Caribe como un territorio de paz. Siempre sentíamos que nos faltaba ese capítulo, ese eslabón tan fundamental como Colombia y ver que esa Colombia que supo ser exportadora de violencia, de muerte y de paramilitarismo hoy puede realmente
exportar paz, esperanzas de vida, defensa del medio ambiente, derechos humanos y soberanía nos alegra mucho. Les agradecemos de vuelta también a quienes siguieron esta transmisión de ALAI, a nuestro público latinoamericano y caribeño. Y bueno, esperamos poder realmente encontrarnos de vuelta y que estos primeros 100 días de gobierno tan proactivo puedan seguir su marcha ininterrumpida. Senador, realmente muchas gracias de corazón por su tiempo. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias por abrir esta oportunidad. Y quisiera simplemente resaltar que en los próximos días nuestro gobierno comienza oficialmente en una mesa de conversación en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Espero que eso ocurra en esta semana o a finales de esta semana que viene. Muy bien, estaremos muy atentos desde ALAI para acompañar también eso. Y bueno, a quienes nos siguieron la transmisión, obviamente recomendarles que nos acompañen en nuestra página web www.alai.info y también, por supuesto, nuestras redes sociales y los canales de mensajería. Así que bueno, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo desde la Argentina. Un abrazo también. Gracias. Gracias, senador. Chao.